Y también vamos a conversar ahora con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que ahí estamos ya conectados con ella. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola Fernando, hola Carola, feliz Navidad y a todas las personas que nos están Igualmente, viendo y escuchando. Paulina, en contacto con nosotros desde Hola. su circunscripción allá en Antofagasta. Y quería que partiéramos, senadora, con esto que estábamos mencionando, ¿cierto? El indulto que se le entrega a Katy Hurtado, una causa por la que usted también, digamos, se coordinó con otras parlamentarias y pidió el indulto, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión de lo decidido por el presidente? Bueno, efectivamente llevábamos ya varios años pidiendo que respecto de Katy se eximiera su responsabilidad penal. Eso es lo que produce un indulto. Sabíamos que era la única salida después de que, lógicamente, la justicia, y ya lo hemos dicho con todas sus letras, no falló como corresponde, no falló con perspectiva de género. Uno siempre tiene que ser, que duda cabe, respetuosa de los fallos de la justicia, le guste o no le guste, ¿no? Pero cuando hay una cuestión evidente respecto de que en el caso de Katy, como imagino cualquier persona no le gustaría verse en esa situación, hay, insisto, hechos que fueron contundentes como para que pudieran considerarse, lo mínimo que uno puede esperar es que esa responsabilidad penal que se le indicó al momento del fallo pueda quedar extinguida con un indulto. Estamos contentas, estamos agradecidas, estamos satisfechas además de las distintas acciones, llevamos años en esto, en el último tiempo tomó más fuerza que duda cabe, porque además hay que decirlo, ¿cierto? Queda poco para el gobierno, queda un año, llevamos 5 o 6 años en esto, y principalmente desde mi rol como senadora de la región de Antofagasta, porque Katy termina recluida en Calama, con una situación muy, muy compleja, siendo violentados sus derechos dentro del penal carcelario. Nosotros en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, en la que yo ya llevo 7 años, primero en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora en el Senado, recibimos incluso a las altas autoridades de Gendarmería, pedimos incluso, o apoyamos, mejor dicho, la solicitud de su abogado, su equipo jurídico para ser trasladada a Tocopilla, siempre dentro de la región. Todo esto en el contexto de que estaba Senadora. su hijo ahí a la espera. Entonces, evidentemente, creemos que esta es una decisión que estábamos esperando de manera transversal y que hoy día, a mi juicio, la sociedad toma más conocimiento de la situación de Katy, que no es aislado y que muchas mujeres están viviendo una situación similar cuando no se falla con perspectiva de género, sobre todo después de haber cometido algún delito, pero habiendo sido víctima de violaciones, de lesiones y derechamente durante mucho tiempo, ¿cierto?, de violencia. Estamos conversando con la senadora del Partido Renovación Nacional, Paulina Núñez. Paulina, para que todos entendamos, a ver, cómo es un juicio con perspectiva de género diferente de un juicio sin perspectiva de género, como usted dice que fue este caso? Bueno, primero, cuando investiga, ¿cierto? Se lleva a cabo un proceso de parricidio, en este caso, lógicamente que uno debería ponderar las pruebas que tiene a la vista, incluso sin distingo, por ejemplo, de fuerza, sin distingo de los motivos eventualmente que movieron o motivaron a la que en ese momento estaba siendo investigada como imputada y luego, ¿cierto?, como responsable del delito, porque empieza a tornarse con todos los antecedentes que uno tiene sobre la mesa como víctima más que como responsable del delito. Es decir, cuando una persona motivada, por ejemplo, no lo sé, tipo un sicariato, no mata a alguien o directamente por crimen organizado, por delito, claro, evidentemente que allí el proceso no tiene perspectiva de género y se evalúa y se investiga, ¿cierto?, como cualquier crimen, como cualquier delito. Pero cuando hay una mujer que mata a su pareja en su hogar, hay un hijo entre medio, hay familia entre medio, y los antecedentes son que ha sido víctima reiterada durante años, que sus hijos han sido víctimas también, que al momento incluso de ocurrir, ¿cierto?, el delito estaba siendo violentada y un largo etcétera, evidentemente que ese proceso, que ese juicio requiere que sea visto, evaluado con una perspectiva distinta a como si fuera cualquier otro delito. Hay antecedentes que fundamentan una respuesta distinta de la justicia, y esto no es una cuestión que hayamos inventado en Chile, ni mucho menos. O sea, esto ya se está establecido y en virtud incluso de tratados internacionales que nosotros también firmamos en distintos países donde no solamente la fuerza física, ¿no?, que ya podría ser un fundamento importante a modo de la legítima Ujú. defensa, va más allá. Esto va más allá de la legítima defensa, va
fundamentado por los Senadora. distintos motivos que pueden dar paso a que no exista una responsabilidad penal, sino que efectivamente una defensa a su propia vida. Senadora, quisiera llevarla al tema de la ley de aborto, digamos, con plazos, pero sin causales, que el gobierno había anunciado que estaba impulsando. Como miembro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género que usted integra, ¿qué le parece que el gobierno retrase esto? Hay quienes dicen que sencillamente lo hacen porque no están los votos y que hay otras prioridades en materia de género, y hay quienes consideran que esto es una materia en la que el gobierno debiera cumplir su palabra. ¿Cuál es su postura? No, lo que haga o deje de hacer el gobierno es muy distinto a lo que va a ocurrir en el Congreso. Y en el Congreso no hay votos para un proyecto de esta envergadura. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, parto diciendo aquello, pero además me imagino que el gobierno actúa de manera realista. Es decir, derechamente se da cuenta que al no tener votos, al menos me imagino está tratando de conversar con algunos de los suyos, del oficialismo, donde tampoco tiene los votos que necesita para ver si presenta o no presenta el proyecto. Entiendo, y eso fue lo que se conoció públicamente, que el proyecto no había sido presentado porque se estaban corrigiendo cuestiones de forma, pero sinceramente todos sabemos que si se presenta este proyecto es simplemente para cumplir con aquello que era parte del programa del presidente Boric, con aquello que comprometió el presidente Boric con su equipo en campaña, pero es evidente que es un proyecto que va a ser un saludo, digamos, como se dice, a la galería o simplemente para cumplir, insisto, lo dicho, pero que no va a llegar a puerto. Es un proyecto que no tiene voto cuando tenemos lógicamente un aborto, sí, un aborto en 3 causales establecido en nuestra legislación que nadie cuestiona ni menos que hay que echar pie atrás, simplemente que no vamos a avanzar en una cuestión que sea libre, sin ninguna causal, y en eso sin duda que el gobierno no va a tener votos ni siquiera del oficialismo. Senadora, le propongo que hablemos de la reforma previsional, ¿cierto?, que vive días clave. ¿Considera usted que se les ha pasado la mano a las AFP con la campaña que han llevado adelante, como dice la diputada Jimena Osandón? ¿Cómo ve el rol de las AFP con esta campaña? Bueno, yo creo que sí, no solamente se les ha pasado la mano, sino que las AFP han sido los grandes obstáculos que han habido, a mi juicio, durante toda la tramitación en diferentes años o durante todos estos años para poder tener una reforma a las pensiones, que por supuesto tenga como objetivo aumentar las pensiones de los adultos mayores, de los jubilados en nuestro país. Yo creo que es clave entender que cuando el proceso se está dando en el Congreso, donde ya se han enviado señales de que hay un diálogo, de que estamos cerca de un acuerdo, de que estamos buscando, ¿cierto? Obviamente el objetivo que nos debe mover en una reforma de esta envergadura, que es aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, lo mínimo que pueden hacer los incumbentes es, a mi juicio, no, mira, iba a decir guardar silencio, pero no, participar de las instancias que corresponden. Dentro de un proceso legislativo esas instancias están, hay total transparencia y publicidad en aquello, me refiero a las comisiones principalmente, donde se recibe, ¿cierto? Y se escucha a todos los interesados, y eso es, ¿verdad? Pero cuando tú ya ves que al final del día salen con tanta fuerza a defender aquello que, justo o no, ¿cierto? Termina cuestionado, porque son quienes administran el día de mañana, o sea, quienes administran hoy para que el día de mañana pueda recibir más o menos recursos, a mí no me parece. Yo creo que, insisto, terminan entorpeciendo más la discusión que facilitando el que podamos tener una reforma, no para las AFP, una reforma que mejore las pensiones de los adultos mayores en nuestro país. Estamos conversando con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. A ver, usted dio una versión respecto de la reforma de pensiones que parece, fíjese, bastante optimista de que se pueda conseguir. Lo estoy diciendo porque debe ser Sí. de las reformas más antiguas que no ha podido salir. Sí. No, y Fernando, y no va a ser la última mejora, digámoslo de esa manera. Yo espero sinceramente que tengamos una reforma de pensiones en este año legislativo o en este último año de gobierno, como quieran mirarlo, pero que duda cabe que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de ir mejorando un sistema del que aún dependen las pensiones en nuestro país. Por lo tanto, creo que es vital, así como en su momento se avanzó en un pilar solidario o en una pensión garantizada universal, hoy día podamos tener un aumento en estas pensiones, pero además, ojo con esto, que para mí es muy importante. Hoy una mujer que tiene la misma cantidad de ahorro, ni siquiera voy a entrar en el punto de las lagunas, de si logró cotizar o no la misma cantidad, Ujú. pero sí en que
juntando la misma cantidad de recursos frente a un hombre que se jubila cada uno en su respectiva edad, 60 y 65 respectivamente, recibe un 11% menos de jubilación mensualmente. Entonces, claro, esto se da por el cálculo y la perspectiva de edad que hoy día, cierto, tienen las personas, e insisto, por el cálculo también que se divide en los años que resta de vida o en Claro. promedio o según lo que está establecido. Pero nosotros lo que pretendemos es que no solamente aumenten las pensiones, sino que haya una solidaridad bien entendida respecto de las mujeres para que, elevando hacia arriba, podamos equiparar las pensiones que recibe una mujer respecto de Senadora, aquella que recibe un hombre. y cuando usted dice solidaridad bien entendida, entramos como en el meollo del asunto, ¿cierto? Porque desde Chile Sí. Vamos hay quienes dicen que esto tiene que financiarse con impuestos generales, que no es necesario hacer una especie de fondo solidario porque aparece como reparto, que es una palabra, ¿cierto?, que genera estampidas en ciertos sectores. Y por eso desde el oficialismo acusan a Chile Vamos de estar defendiendo los intereses de las AFP. ¿Usted estaría disponible para votar a favor un mecanismo de compensación para las mujeres? Sí, yo estoy disponible a votar un mecanismo de compensación para las mujeres y también quiero referirme a aquella frase, que lo dije hace unos días también en otro Ujú. medio. Creo que no ayuda en nada que desde el oficialismo sigan tildando y además generalizando como si nuestro sector estuviera defendiendo a las ISAPRES. Yo creo que en esto, A la AFP. perdón, a la S, bueno, eso fue el Otro subconsciente, ¿no? debate. Después de todo lo que pasó, pero otro debate. A las FP, no, yo creo que acá, mira, sinceramente, ni el gobierno está, voy a decirlo bien entre comillas, porque tampoco me gusta ese término, apurado en sacar una reforma de pensiones, ni la oposición está actuando con miedo sacando una reforma de pensiones. No, yo creo que hay plena convicción en la política en general o en quienes estamos en el debate y que obviamente vamos a tener que votar en los próximos días, pero en poder tener una reforma que nos permita seguir avanzando en la mejora de las pensiones. O sea, yo creo que aquí ni por miedo ni porque queda poco tiempo. Y respecto del tiempo, que duda cabe, y eso yo siento que es uno de los principales también motivos, que no podemos seguir postergando la decisión de una mejora a las pensiones. El gobierno que venga va a tener que seguir mejorando este sistema. Y evidentemente que lo que queremos es que, y ahí a propósito de tu pregunta, Carola, los recursos, sobre todo si va a haber un aumento, ¿cierto?, de cotización, queden, por supuesto, en el ahorro de cada trabajador y trabajadora, que duda cabe que fruto de su trabajo, que fruto de su esfuerzo, y yo sí soy de la opinión que el Estado es un mal administrador, pero sí creo también que si no nos hacemos cargo con un pequeño porcentaje, hemos estado hablando un 0,5 por ejemplo, para poder ir compensando a las mujeres que además, permítanme, si esto no es por una cuestión exclusivamente de género, es porque las mujeres mayoritariamente en el país se hacen cargo de los cuidados, principalmente de sus hijas, de sus hijos, también a veces de un adulto mayor que hay en el hogar, de una persona que cayó enferma, etcétera, etcétera. Y muchas de las mujeres también cuando trabajan lo hacen de manera informal. Son cuestiones incluso que tenemos que ir mejorando en paralelo a un sistema, voy a decirlo, de cálculo, sí, evidentemente. Pero también es cierto que hay una realidad que es imbatible y que nos tenemos que hacer cargo Y de usted, poder, en este caso, ¿cierto?, compensar la pensión de las mujeres respecto a la de los hombres y por supuesto que el fin último es que ambas, digámoslo de esa manera, aumenten con las decisiones que se están tomando. bueno, hay gente desde Chile Vamos que dice es mejor seguir como estamos que aprobar una mala reforma. ¿Usted es de esa idea? ¿Qué le parece ese planteamiento que eventualmente podría dejar las cosas exactamente como están ahora? Pésimo, me parece. Yo creo que hoy día la cosa no está bien. Las pensiones son bien indignas en la mayoría de los casos. Incluso cuando estamos hablando de pensiones, uno podría decir relativamente acorde con la pensión básica o garantizada universal, mucho menos de aquello que se recibía en vida, ¿verdad?, respecto a su remuneración. Por lo tanto, es evidente que se necesita mejorar las pensiones y que duda cabe que hoy día el tema de las pensiones está, no sé si a la par, pero bueno, debe ser es de los temas prioritarios frente a la seguridad, al orden público, ¿cierto? A la falta de resguardo en el orden público que hay en nuestro país. Entonces creo que es vital no salir con estas frases para la galería, al contrario, Y en ese creo que es muy sentido, importante asumir el compromiso y siempre buscar es mucho más fácil hacer caso omiso o seguir o mantener las cosas como están. Lo más difícil, y para eso es la política, es ponerse de acuerdo y tomar decisiones. en Lo ese, demás, dejémoselo a los polos porque nosotros tenemos un deber de cumplir con una reforma y sacar esto adelante. ¿cómo interpreta en ese sentido la declaración de Evelyn Matei que dice que después de leer el segundo informe de la mesa técnica
dice que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. ¿Eso ha generado algún ruido entre quienes están por avanzar con la votación de la reforma? Sí, no, yo creo que primero en lo técnico, obviamente que hay que tratar siempre, y ahí hay el ejemplo más próximo son las ISAPRES, que recién, insisto, se me vino a la mente, ¿cierto? Mm. Pero hay que tratar de revisar bien, por eso la importancia de los expertos. Obviamente que uno también traduce esto en lo que le gusta y no con lo que no le gusta. Yo acabo de dar una idea súper general, pero bueno, creo que también va al meollo del asunto, de que las personas se queden con sus recursos, de que podamos no solamente hacer hincapié, ¿cierto?, en el cálculo de la edad, sino que en poder que esta cotización vaya en un porcentaje mínimo a una solidaridad bien entendida. Por ejemplo, yo hay una cuestión que no me gusta mucho, pero que si viene dentro de un acuerdo estoy disponible a contemplar, la verdad, al momento de votar, Mm, que es lo del préstamo. Yo sé que mm. incluso fue una idea que nació en nuestro gobierno, pero primero a mí me pasa que por mucho que uno preste hoy día, ¿quién te asegura que mañana te lo devuelvan? O sea, es una cuestión netamente de falta de compromiso, a lo mejor de garantías que puede ocurrir, o derechamente si esos recursos quedaran en el fondo de cada uno, por ejemplo, en el fondo A o en el fondo B, evidentemente podrían rentar más el día de mañana cuando me jubile que lo que eventualmente me devuelve el Estado porque me va a devolver lo mismo que me prestó. Entonces, claro, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque sí, puede que tengamos algunas dudas respecto de algunos temas, pero qué duda cabe que si uno ve una cuestión general, un acuerdo, ¿cierto?, más macro, y hay cuestiones que te gustan y cuestiones que no te gustan tanto, mientras eso no produzca daño en el fin último, que es la mejora de las pensiones, y entregue seguridad y garantías de que va a ser un aporte, así como años anteriores fueron un aporte del pilar solidario, la pensión garantizada universal u otras mejoras que han habido, entonces uno tiene que estar disponible porque el Disponible acuerdo para eso. óptimo, Pero claro, porque un acuerdo no óptimo enreda el debate, requiere. no le pone pelo a la sopa, digamos, el pronunciamiento de Belín Matei, porque parece como que tomara distancia de estas cuestiones que se han conversado, se han diagnosticado y podría eventualmente demorarse y no cumplirse con el pacto político de votar en enero la reforma. Sí, yo le agrego a la pregunta de la Carolina una cosa que lo he dicho ya antes acá. A ver, ¿no estaremos ante más bien una suerte de no generar incentivos para que un gobierno de otro signo resulte el que generó esta reforma y es preferible esperar lo que pueda venir? No, por ningún motivo. Yo creo que, bueno, o al menos, bueno, yo por ejemplo estoy a mitad de mi periodo, ¿no? O sea, hoy el próximo año elecciones de diputada y diputado y la mitad del Senado. No es mi caso ni de los senadores de las regiones pares. ¿Qué quiero decir con esto? Con que uno también desde el Parlamento podría decir, esperemos, ¿no? Esperemos el próximo año, esperemos un nuevo gobierno, esperemos construir una nueva mayoría para que a lo mejor cuestiones que no nos gusten tanto las dejemos afuera de un acuerdo o tengamos que imponer lo que al revés nos guste más. No, yo creo que no, Fernando. Yo creo que la reforma tiene que salir ahora. Es ahora cuando tenemos que sacar adelante una cuestión que permita aumentar las pensiones. Y yo al revés, creo que lo que decía recién, en un próximo gobierno, que espero sea nuestro, pero si no es nuestro también en el sentido de que va a tener que seguir avanzando en perfeccionar este sistema y en agregar otras mejoras. Entonces, no se termina la discusión de de la mejora a las pensiones con esta reforma, al contrario, pero sí tenemos que ir dando pasos que no se dieron en años anteriores porque o no había acuerdo o no era parte de un programa o habían otras necesidades, ¿no? Que duda cabe que si a mí me ponen sobre la mesa el poder tener una pensión garantizada universal y el poder mejorar incluso, ¿por qué no decirlo?, el compensar, por ejemplo, a las mujeres respecto a lo que hoy día hay, obviamente que yo voy a preferir el poder tener una pensión garantizada universal. Hecho eso, teniendo eso ya en nuestra legislación y siendo entregado hoy día a quienes se van jubilando, por supuesto que hay que ir a avanzar en otros temas pendientes. Entonces, le sumo a lo que yo reflexionaba antes. En el caso de la oposición, en el caso de nuestro sector, no estamos empujando una reforma para que eventualmente Belín Matei no tenga que encontrarse, ¿cierto?, con este tema pendiente. Sí. No, la estamos empujando porque estamos convencidos, primero, que no podemos seguir esperando, porque siempre va a haber un motivo para eventualmente, ¿cierto?, postergar la discusión, y porque evidentemente creemos que es vital poder dar una respuesta a una de las cuestiones que ha sido muy sentida durante tanto tiempo y que duda cabe desde el 2019 fue una de las grandes banderas, me atrevería a decir que en ese momento incluso sobre el orden público y la seguridad. Estamos conversando con la senadora de RN, Paulina Núñez. A propósito de Matei, usted la semana pasada dio una entrevista en La Segunda que fue bien, digamos, directa. Pragmática. Sí, generó harta conversa.
Respecto de que Evelyn Matei necesita ser afirmada, porque esto va a ser a cuchillo. Viene el Consejo General de Renovación Nacional en enero, que todavía no se pronuncia RN, digamos como explícitamente en un apoyo a Evelyn Matei, porque la discusión sobre las primarias sigue abierta, ¿cierto? De hecho, usted también ha planteado que sería un buen gesto que Evelyn Matei renunciara a la UDI, como en su momento lo hizo Sebastián Piñera, para dar una señal de unidad. ¿Qué tan cerca está el partido, a su juicio, de apoyar una postura como la suya, que si bien en un principio, senador, usted apoyaba en la realización de primarias, porque RN tiene figura, es un partido importante, ha tenido buenos resultados electorales, pero hoy usted está porque se ratifique cuanto antes a Evelyn Matei? ¿Cuánto eco tiene eso? No, no, pero te agradezco la pregunta, Carol, y no confundamos las cosas. O sea, yo sigo y creo que Renovación Nacional tiene que propiciar una primaria lo más amplia posible. Si nosotros, o sobre todo quienes están dirigiendo los partidos de Chile Vamos, ante la incapacidad de empujar una primaria y de ponernos de acuerdo, terminamos obligando, sobre todo a nuestro electorado, a escoger entre 4 o 5 personas que obviamente mayoritariamente votan por ellas personas de centro derecha, derecha, en fin, creo que vamos a haber fracasado antes de partir el partido. O sea, yo creo que aquí es vital tener una primaria donde le permitamos a todos quienes tengan algún interés y por supuesto algún nivel de conocimiento, aprobación, en fin, competir. Y eso no quita que Renovación Nacional proclame a Evelyn Matei el próximo 11 de De enero. enero. Yo no tengo ninguna duda que eso va a ser lo que va a terminar pasando. Esto es el Consejo General del partido, que está compuesto por hombres y mujeres que representan a las regiones, evidentemente a lo largo de todo el país, que nos vamos a congregar presencialmente para esto, y en eso yo estoy disponible y voy a ser la primera, digamos, en ponerme a disposición, sobre todo en mi región, Senadora, para campaña adelante. Pero eso no quita, insisto, que en una primaria podamos invitar, como por ejemplo, independientes en Chile Vamos a o en la primaria, si es que arranca o va más allá de la frontera de Chile Vamos, a Rodolfo senadora, Carter, o que no, una Jimena Rincón, o incluso al mismo Johannes Kaiser. No, ahora, no descarta eventualmente incorporar figuras de ese tipo a primarias de Chile Vamos. Mira, Carola, si yo lo digo, yo lo estoy mirando de forma bien pragmática, entendiendo que hay mínimos comunes. En esto también quiero ser súper clara, porque evidentemente voy a exagerar en el punto, pero para que nos entendamos, ¿cierto? No va a venir una primaria nuestra, ni Bojanovic, ni Toá, ni menos la ministra, la expresidenta Bachelet, perdón. O sea, estamos hablando de, por supuesto, personas que están de este lado. De que tenemos diferencias brutales, con algunos sí, pero no en los temas más de fondo. Incluso yo creo que si José Antonio Kast no está disponible ir a una primaria de esta mitad hacia acá, va a ser uno de los responsables que terminemos dividiendo los votos. Yo creo que no podemos llegar a primera vuelta con 2, 3, 4, 5 nombres en la papeleta. Algunos dicen, bueno, lleguemos igual, total, después la cosa se va a zanjar igual en una segunda vuelta. Bueno, ya sabemos cómo terminó la última segunda vuelta y por qué terminamos gobernando con quién terminamos gobernando, a mi juicio. Eh, Senadora, yo quisiera preguntarle también por esta declaración suya de que hay que afirmarla porque esto va a ser a cuchillo. ¿A qué se refiere específicamente con eso? Porque yo creo que cuando uno tiene, va a ser una elección presidencial muy compleja, donde evidentemente el oficialismo, como en toda elección, uno podría pensarlo de esa manera, ¿cierto? Va a tratar de seguir con su mandato, pero yo creo que en esto es el socialismo democrático el que va a tratar de recuperar el poder, ¿no? O sea, hoy día están acompañando al Frente Amplio, es el Partido Comunista el que ha tenido una presencia vital dentro del gobierno, y por supuesto que en el caso de Evelyn Matei van a ir apareciendo desde quienes están compitiendo todas las cuestiones que van a tratar con eso, ¿cierto? De que vaya bajando su aprobación, su apoyo y un largo etcétera. O sea, nosotros tenemos que asumir que efectivamente tenemos una persona que tiene una tremenda trayectoria, que tiene una tremenda aprobación, que me atrevo a decir que es respaldada y querida por la ciudadanía, así lo demuestran además no solamente los números, las encuestas, a mí me tocó acompañarla en Antofagasta en la elección municipal en 2 o 3 oportunidades y realmente en la calle el cariño se siente, y yo he acompañado a varios candidatos y creo, y lo quiero decir, pero también es cierto que van a empezar a sacar a propósito de su trayectoria, toda su historia en cuestiones que a lo mejor hoy día pueden producir ruido y que no van a tener sentido si es que uno mira hacia el futuro. Pero va a ser así y yo creo que eso hay que asumirlo. Y por lo mismo creo que tiene que llegar lo más fortalecida posible.
Ella se ha ido preparando, tiene ganas, tiene fuerza, tiene experiencia, que duda cabe, pero si no cuenta con un apoyo acérrimo de los partidos y de la coalición va a ser muy complejo. Y si no Claro. estamos ordenados va a ser más complejo aún. Y para ordenar aquello, yo creo que una primaria es un buen instrumento, porque no me digan que ordenar la cosa es entre cuatro paredes con los presidentes, secretarios de los partidos. No, eso no funciona así, ni menos en estos tiempos. Y por eso quien pretenda ir a una primaria no es momento de restar o de despreciar a alguien. Yo creo sinceramente que tenemos que sumar la mayor cantidad de apoyos posible en una primaria, porque además si ella gana la primaria va a tener esos apoyos evidentemente el día siguiente. ¿Y usted estaría disponible para una eventual precandidatura presidencial, senadora? No, yo ya lo he dicho, lo agradezco además, porque creo que te planteen algo así, de una u otra forma, reconocimiento también a que uno pueda levantar o asumir ese desafío. Y también lo he dicho de esta manera, yo traté de presidir el partido en la última elección, nos faltó muy poco, pero las elecciones se ganan o se pierden con un voto, y a mí me gustaría que Renovación Nacional tuviera una presidenta, así que voy a insistir y voy a ir en las próximas elecciones internas de nuestro partido. Como presidenta del partido. Muchísimas gracias, senadora Paulina Sí. Núñez, desde Hasta luego. Antofagasta, en conversación con nosotros. Muy buenos días. Que estén muy bien, muy buenos días, muchas gracias.